¿Alguna vez se ha pensado qué pasa si se firma un contrato bajo presión o peor aún, con engaños? Bueno, hoy vamos a desmenuzar un concepto legal clave que toca justo ese punto, los vicios del consentimiento. Vamos a empezar con una pregunta que la verdad va directo al grano. ¿Qué pasa cuando una firma está en un papel, pero la voluntad real, el querer hacerlo, no estaba ahí? Justo en ese momento es cuando la ley tiene algo que decir. Muy bien, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a ver el contrato ideal, el perfecto. Luego, ¿qué son exactamente estos vicios? Y de ahí, nos vamos de lleno con los cuatro grandes: el error, el dolo y la mala fe, la violencia y, por último, la lesión. Los veremos uno por uno. Empecemos por el principio. Para que exista el contrato perfecto, todo se basa en el acuerdo de voluntades. A ver, el consentimiento es el alma de un contrato. Sin él no hay nada. Es ese momento donde dos o más personas dicen, sí, estoy de acuerdo. Y a partir de ahí nacen derechos y obligaciones. Sin ese sí genuino, legalmente, el contrato simplemente no existe. Pero ¿qué pasa cuando ese sí acepto viene con, digamos, con un defecto? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante y entramos al tema de los vicios. Los vicios del consentimiento son, en pocas palabras, fallas. Son defectos que la ley reconoce y que nos dicen que la voluntad de una de las partes no fue 100% libre o consciente. Fíjense cómo afectan. Pueden ir contra la inteligencia, como en el error, contra la voluntad, como en la violencia, o se aprovechan de una debilidad, como en la lesión. Vamos con el primero, el error. Este es el clásico malentendido costoso. Pasa cuando lo que se cree y lo que es en realidad simplemente no cuadran. Es una desconexión total. Se trata de esa creencia falsa que lleva a afirmar algo que, de haber conocido la verdad, jamás se hubiera aceptado. Ahora, esto es súper interesante. No todos los errores son iguales ante la ley. Hay de errores a errores, ¿no? Por un lado está el error obstáculo, que es tan fundamental que impide que el contrato siquiera se forme. Por otro lado, hay errores más leves, como un simple error de cálculo, que no anulan nada, solo se corrige la suma y listo. La clave es qué tan grave fue el malentendido. Este es un ejemplo perfecto, sacado de casos reales. Imaginen que se compra un edificio creyendo que el piso es de madera de encino, carísima, y resulta que es de ocote, de pino. Es una decepción. Claro, pero ¿es suficiente para echar abajo toda la compra? La mayoría de las veces la ley diría que no. Este es un error indiferente. Ok, dejamos atrás los malentendidos honestos y entramos a un terreno más oscuro, el dolo y la mala fe. Aquí ya hablamos de engaño, de la intención de inducir al error. La diferencia es sutil, pero importantísima. El dolo es activo. Es usar trucos, mentiras, para hacer que alguien caiga en el error. En cambio, la mala fe es pasiva. Es ver que la otra persona está equivocada y no decirle nada, quedarse callado para sacar provecho. Un ejemplo clásico de esto es lo que se conoce como reticencia. Es ese silencio intencional. Si alguien vende algo sabiendo que tiene un defecto oculto y se queda callado, bueno, dependiendo del caso, eso puede ser dolo o por lo menos mala fe. Vámonos al tercer vicio. Este es quizá el más evidente, la violencia. Aquí ya no hablamos de engaños, sino de un sí que fue arrancado a la fuerza. Y la ley es súper específica aquí. La violencia no es solo un empujón, es usar fuerza física o amenazas serias, amenazas que pongan en peligro la vida, el honor, la libertad, la salud o una parte importante de los bienes. Pero ojo, no cualquier presión cuenta como violencia legal. Para que un juez lo considere, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, la amenaza tiene que ser de un mal grave. Segundo, tiene que ir dirigida contra la persona o su familia cercana. Y tercero, y esto es clave, tiene que ser una amenaza seria, de esas que de verdad intimidarían a una persona razonable. Y llegamos al último vicio, la lesión. Aquí el tema es el abuso, la explotación de la debilidad de alguien. La lesión es esa situación terriblemente injusta en la que una parte saca una ventaja económica brutal, como explotando la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o la extrema miseria de la otra persona. Es aprovecharse de alguien en una situación muy vulnerable. Y aquí la ley se enfrenta a un verdadero dilema. Por un lado, tiene que proteger la seguridad de las transacciones, o sea que los contratos se cumplan. Pero por el otro, no puede ignorar la justicia y la equidad. No puede permitir que los contratos sean un vehículo para la explotación. Es un balance súper delicado.
Para que se pueda anular un contrato por lesión, se necesitan dos cosas, no una, sino las dos. Primero, el elemento objetivo, que la ganancia de uno sea descaradamente desproporcionada. Y segundo, el elemento subjetivo, que esa ganancia se haya obtenido precisamente por explotar la vulnerabilidad del otro. Si falta uno, no hay lesión. Bueno, ya vimos los 4 vicios. Ahora la gran pregunta, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué la ley se toma tantas molestias en definirlos? En esencia, estos 4 vicios, error, dolo, violencia y lesión, son las herramientas que tiene la ley para proteger la justicia en los acuerdos que hacemos todos los días. Al final del día, estos principios existen para asegurar que un contrato sea de verdad un acuerdo mutuo, y no el resultado de un error, de un engaño o de un abuso. Y con esto cerramos, dejando una pregunta para reflexionar. En el mundo real, en las negociaciones de todos los días, ¿dónde se pinta la raya? ¿Dónde termina la astucia para hacer un buen negocio y dónde empieza la explotación? Es una línea a veces muy, muy delgada.